Hola, buenas tardes, bienvenidos. Último día de la semana, después de haber estado. Miren, ha sido una semana muy intensa en abrir la Biblia porque cruzamos el Mar Rojo, enfrentamos los primeros problemas, estamos ubicando a esta multitud de pueblo que el Señor está sacándolo a la libertad y que está luchando con cada uno de los problemas que aparecen, por supuesto, de supervivencia, no los vamos a criticar, pero donde siempre subyace la falta de memoria, de recordar quién es que los estaba salvando y de qué manera. Por eso que estos capítulos 16 y 17, donde en forma tan sencilla Dios les provee alimento, en forma casi minúscula, pero hubo la oportunidad de que tuvieran pan, y también en un primer momento cuando les agarraba la desesperación por carne, ahí Dios les proveyó codornices, y hasta más adelante no se vuelve a mencionar esto. Pero nos quedó un pedacito, porque es muy importante, del capítulo 17, los últimos tres versículos. Entonces el Señor le dijo a Moisés, después de haber terminado la primera batalla, la batalla contra los amalecitas, pon por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Otra vez en el mismo capítulo mencionado Josué. Qué importante ya era Josué en la primera etapa del viaje hacia Canaán. Entonces, la mención de un rollo de cuero, ahí no sabemos si ya estaban manejando de alguna manera, pero sí, o papiros o lo que fuera, posiblemente ya habían avanzado, no ellos en este momento, sino Moisés a la hora de escribirlo, porque en el rollo de cuero se escribía con tinta, ¿sí? Para que quedara y perdurara. Nosotros estamos leyendo estos materiales que acá Dios está ordenando, los estamos leyendo hoy, a través de todas las generaciones y los avances. Hoy está todo esto, supongo que guardado en computadoras, de manera de que nada de esto se pierda. Bien, entonces la palabra del Señor que pide que pongan por escrito, dice, yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Este pueblo que viendo que venía una invasión de extranjeros, lo primero que hizo fue atacarlos. Ahora, por eso entendemos que el Señor le dijo a Moisés que lo oiga bien Josué, porque Josué que iba a estar a cargo de la conquista de Canaán, y que Josué lo sepa bien, que el Señor había dicho un mes y tanto después que habían salido, que yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó El Señor es mi estandarte. Seguramente esto es uno de los textos en los cuales los sábados estamos teniendo tan preciosos mensajes sobre los distintos estandartes, y que tuvimos la fe, que tuvimos el amor y que tuvimos la adoración hasta el día de hoy. De manera que un altar, Moisés le puso nombre, el Señor es mi estandarte, y exclamó, echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. De manera que una palabra profética completando lo que el Señor había dicho, que borrará todo rasgo de los amalecitas. Muy bien, capítulo 18 tenemos acá, para que nadie piensa que todo es rutinario y que está medio... No, acá empieza otro pasaje interesantísimo donde vamos a enterarnos cosas de la vida privada de Moisés. Todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel,
Y la manera como el Señor había sacado a Israel de Egipto llegó a oídos de Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés. Yo quisiera ver el mapa un momentito nomás, creo que después no lo vamos a necesitar, pero un momentito porque esto de sacerdote de Madián es una palabra, pero si no la vemos en el lugar, no nos damos cuenta. Muy bien. Vamos a buscar ahora. El pueblo estaba llegando casi al sur, a Sinaí, ¿sí? ¿Y dónde vemos Madián? Del otro lado, fuera de la península, esta es la península de Sinaí, y entonces del otro lado tenemos ahí a Madián. Ahí estaban los madianitas. Y el agua que nosotros tenemos acá es otro brazo del Mar Rojo, ¿sí? O sea, tenemos Mar Rojo aquí en el oeste y acá tenemos el Mar Rojo también, otro brazo, por lo cual esos dos brazos eran los límites de la gran península de Sinaí. De manera que Madián, ¿por qué nos suena? Porque en el comienzo del libro de Éxodo, donde aparece Moisés, tenemos cuando Moisés dice que se acercó, quiso saber algo del pueblo de sus antepasados y dio muerte a un egipcio y huyó a Madián. De manera que él estaba, fíjense que hacemos, qué recorrido, ¿no? Él salió de donde estaban los centros de poder de Egipto y no sé por qué camino, quizás así, por acá, y llegó a Madián, donde fue recibido, hospedado por Jetro y se casó con una de las hijas de este sacerdote de Madián. Perfecto, dejamos entonces el mapa y vamos al relato. ¿Qué tiene que ver Jetro acá? Sacerdote de Madián y suegro de Moisés. Estamos en el versículo 2 del capítulo 18. Cuando Moisés despidió a Séfora, su esposa, Jetro la recibió a ella y a sus dos hijos. Acá pareciera que echó a la esposa, no. Es que cuando Dios llamó en el desierto y en la zarza a Moisés y le dio tamaña empresa, entonces él mandó a su esposa y a sus hijos nuevamente a Madián que estuvieran con el papá y con el abuelo. De manera que acá está recapitulando la historia de Moisés. Uno de los hijos se llamaba Gersón, porque dijo Moisés, soy un extranjero en tierra extraña. Él estaba en Madián en ese momento. El otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada del faraón. De manera que eran estos dos hijos, habían nacido en Madián. Muy bien. Jetro fue al desierto para ver a Moisés, o sea, se acercó a donde estaba Moisés con el pueblo, que estaba acampando junto a la montaña de Dios. Acá aparece el Sinaí sin mencionarlo, acampando junto a la montaña de Dios. Lo acompañaban la esposa y los hijos de Moisés. Jetro le había avisado, yo, tu suegro Jetro, voy a verte, me acompañan tu esposa y tus dos hijos. Ustedes se imaginan lo que sería ese reencuentro. Después de todo ese tiempo de la lucha tremenda con Faraón, volver a reencontrar y la salida y el camino hasta ahí. Moisés salió al encuentro de su suegro, se inclinó delante de él y lo besó. Primero saludó al abuelo, fíjense las costumbres de aquel entonces. Primero los saludó, se inclinó y lo besó. Luego de intercambiar saludos y desearse lo mejor, entraron en la tienda de campaña. No dice nada del reencuentro con la esposa y con los hijos. Es como que esos eran detalles muy personales y no se acostumbraban en las crónicas de aquellos tiempos. Allí Moisés, en la tienda de campaña, y acá ubicamos que había tiendas de campaña, cada uno había salido con su propia carpita.
le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios en favor de Israel, todas las dificultades con que se habían encontrado en el camino y cómo el Señor los había salvado. ¿Sí? O sea, acá da la pauta de que Moisés no estaba diciendo, mirá lo que hice, estaba diciendo todo lo que el Señor había hecho. Y sobre todo, tenía claro el hecho de que todo eso había sido salvación. Lo que Dios hace, lo que Dios ofrece a cada ser humano. Jetro se alegró de saber que el Señor había tratado bien a Israel y lo había rescatado del poder de los egipcios. Y exclamó, alabado sea el Señor que los salvó a ustedes del poder de los egipcios. Alabado sea el que salvó a los israelitas del poder opresor del faraón. Ahora sé, Jetro, sacerdote de Madián, de otro pueblo, no era hebreo. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. De manera tal que Jetro, si bien no sé si habrá conocido a Jehová por medio de Moisés, del tiempo que Moisés convivió y llegó a ser familia de él, pero reconocía al Dios de Israel. Dicho esto, Jetro le presentó a Dios un holocausto y otros sacrificios. De manera que esto ya, no sé, a mí me parece ya una confesión de fe. O sea, desde otra etnia, desde otra nacionalidad, Jetro estaba ofreciendo al Señor sacrificio de alabanza, de adoración y de reconocimiento. Dicho esto, y Aarón y todos los ancianos de Israel se sentaron a comer con el suegro de Moisés. Podría decir hasta acá punto, ¿no? Pero ¿qué dice? En presencia de Dios. Yo lo subrayé, maravilloso. El reencuentro, el haber encontrado nuevamente a la esposa y los hijos, el haber visto que el sacerdote de Madián se inclinaba delante de Jehová, pero después vino la comilona, estaban en presencia de Dios. ¿Cómo me hubiera gustado haber visto una foto de ese momento? Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo, ¿no? O sea que esto no lo habíamos visto ahora. Moisés ocupó su lugar como juez y los israelitas de pie ante Moisés esperando el turno de que el juez los atendiera. Esto es absolutamente nuevo. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo, pero ¿qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Cuando tienen algún problema me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. De manera que los problemas eran peleas, eran discusiones, eran altercados. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro, pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Sin arrogancia, sin soberbia, era un hombre muy mayor y mucho mayor que Moisés. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir.
elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas, y desígnales jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Era impresionante este hombre. Era otro que tenía en su cabeza la organización. Oye, el pastor Daniel González, no sé si usa esto para alguna de sus enseñanzas. Es impresionante la manera, la precisión que le daba para indicarle, me encanta esto, de que busquen a qué hombres, capaces, temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas, porque ahí había problemas de bienes también. Y designa a los jefes de 1000, de 100, 50 y hasta de 10. Un montón, una estructura que otra que burocracia. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo, una manera del verbo funcionar es esta, como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Esto te aligerará la carga porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo, por su parte, se irá a casa satisfecho. Sabiduría total. Primero empezó a pensar en que el pueblo estaba parado todo un día entero hasta que Moisés lo atendiera. Y finalmente, o sea, después hizo que toda la organización esa fuera justa, fuera justa, fuera proveniente de gente íntegra, que diera buenos consejos. Y lo más difícil, los que estaban a punto de matarse, capaz que los atendiera Moisés. Pero también, si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, o sea, este hombre era extraordinario, teniendo en cuenta lo que Dios te vaya indicando. Acá dice lo que Dios te ordena, ¿sí? Porque ya había reconocido Moisés, Jetro a Dios, ya sabía que era Dios el que estaba al frente de toda esa inmensa congregación que estaba avanzando a cumplir el propósito final de Dios. Así que Moisés, también vas a poder aguantar, le había dicho, si no no vas a poder estar un mes así con esta vida, y todo lo que le faltaba todavía. Y el pueblo, por su parte, se irá a casa satisfecho. Estamos en el versículo 24 del capítulo 18. Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces, resumió todas las características que Jetro le dio de estos hombres, recogió todas las características en una expresión: hombres capaces. Y capaces son cuando son todo eso: temerosos de Dios, que amen la verdad, que aborrezcan las ganancias malavidas. Todo eso era capaz, en sentido moral y en sentido de habilidad, de inteligencia. Miren que hay que trabajar con gente que viene litigueando. Bueno. Escogió entre ellos los israelitas, hombres capaces, y los puso al frente como jefes de 1000, 100, 50 y 10 personas, tal cual obedeció. Estos jefes fungían este verbo no lo usamos para nada, fungían como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Más tarde, Moisés despidió a su suegro, quien volvió entonces a su país. Terminamos el capítulo 18 y no quiero que entremos porque el 19 me siento como Tierra Santa, porque en el 19 habían
Es impresionante. El Señor había solucionado el problema de alimentación, había solucionado el problema de agua, y también habrán pasado por otros manantiales y otros lugares de palmeras para poder parar y reposar. Ya les había dado, claro, no les había dado todavía los 10 mandamientos, y sin embargo les dio la enseñanza del día de reposo. De manera tal que había ordenado la vida de ese pueblo. Pero ahora, en este capítulo 18, tenemos donde había ordenado la paz social. Porque si hay buenos jueces, si hay jueces justos, hay paz social. Y entonces de esa manera, de evitar que no tuviera, ni siquiera que tuviera el poder una sola persona, sino que el poder estuviera distribuido, ellos iban a poder dar justicia y hacer la última palabra, eso de que cada uno se iba a ir a su casa satisfecho. Todo lo que el Señor había ordenado. Y había usado aún a este extranjero como, como aquel que tuvo la voz de la experiencia y le ayudó a Moisés. Hasta acá maravilloso, ¿eh? Vamos por 18 capítulos leídos completos del Éxodo, y bueno, el Señor nos irá mostrando si lo vamos a ver hasta el final o qué vamos a ir haciendo. Pero sí, preparémonos, porque ahora tenemos el fin de semana, ahora tenemos todo un tiempo de gozo, de encuentro, de disfrute, de mensajes extraordinarios en los cultos de la iglesia, y animo a que nos preparemos espiritualmente para poder llegar al Sinaí y vivir con el pueblo este tiempo extraordinario con el cual Dios estaba. Si con Abraham, Isaac y Jacob formó un pueblo viviendo todas sus peripecias, ahora ese pueblo iba a ser modelado. Ese era el propósito de Dios, modelado para que pudiera ser un pueblo a su imagen y semejanza, que era el propósito de Dios, y un pueblo modelo, para que todos los cercanos pudieran ver lo que era un pueblo que tenía un único Dios al cual responder y al cual ellos seguían, y les iba dando todas las pautas de vida que eran necesarias. Muy bien, capítulo 19 que nos queda, y capítulo 20 luego, y ya después vamos a empezar a ver de qué manera encaramos las leyes que el Señor. Si acá les decía que ya les dio leyes y mandamientos, después iban a venir todo lo necesario para ordenar sus vidas, para que puedan ser un pueblo civilizado, pero sobre todo un pueblo digno del Dios que tenían y que los había elegido. Muy bien, hasta acá terminamos. Espero que hayamos terminado en el tiempo oportuno, pero vamos a seguir con toda la programación de este día, con todo lo bueno que este día va a tener, y listos para un fin de semana en el cual el Señor nos dé palabra y nos dé su bendición a cada uno. Que Dios los bendiga, nos volveremos a encontrar.